Hola Francisca, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y usted cómo está? Chévere, sabes que a mí no se me dice usted. Bien, ¿y tú? Los chilenos somos medio Ok, duros para esas cosas. ok. Bueno, esto es Entre Ángeles y estamos trabajando en función de empezar a conocer a todos esos seres maravillosos que están en el mundo y que están aperturando su camino de la luz. Y ante eso quiero presentarles a Francisca Reyes, una mujer extraordinaria, mamá de unos cuantos muchachitos, una vida de locura, pero sin embargo su trabajo espiritual, emocional ha dado una vuelta de hoja a su vida y a la vida de muchas personas. Y estoy muy agradecida por conocerte, Francisca. Les Ah, presento yo también. a Francisca. Gracias, muchas gracias. Esto es lo que soy gracias a usted y a su guía y a todo lo que ha hecho por mí Qué a bueno. diario. Qué bueno, de eso se trata, que nos demos la oportunidad de dar un mano a mano hacia lo que significa nuestro crecimiento. Y bueno, mi Fran, quisiera que este día nos diéramos la oportunidad de hablar de lo que significa un comienzo. Los comienzos siempre son especiales, los comienzos de todos. Siempre hablo de mi comienzo o no siempre. Generalmente trato de no hablar mucho de mí, pero el hablar de mi comienzo pues forma parte de el paso de la inspiración que podamos tener en la vida para escuchar nuestros procesos, sin necesidad de enfocarnos en cómo pudiese ser que mi comienzo fuese como este. No, sino que nos enfoquemos en cómo es mi comienzo, porque el comienzo de cada uno siempre tiene un llamado especial y que nos está diciendo qué es lo que vamos a hacer en adelante. Sí, ¿cómo fue su comienzo? Bueno, tú sabes que hay un tiempo muy especial que lo evoco a mis 29 años y eso fue en el año 2000, como para que saquen la cuenta. No es necesario decir cuántos años tengo. Pero sí, mis 29 años en al tiempo de los años 2000, recuerdo un mes de mayo, estaba recién llegada a la ciudad de Margarita, el pueblo de Margarita, una isla en donde mi mundo entero se movió y el mundo de mi familia. Pasamos de un nivel de estatus económico fuerte a uno bastante débil porque un comienzo como ese pues fue bastante duro. Pero sin embargo, nos dimos la oportunidad de vivir la experiencia de, según lo que yo deseaba, montar, abrir una tienda de artesanía. Soy graduada de diseño de modas y de la nada decidí dejar de diseñar para entregarme a trabajar con lo que representa el tema del barro. Me gustaba el barro y empecé a experimentar algo bien especial en el sitio en donde estaba. Una persona dijo, el local donde estábamos dijo que ahí había un tesoro escondido y ahí se despertó mi curiosidad acerca de ese fulano tesoro escondido. Y resulta ser que un día estaba sentada en el patio y dije, ¿será que yo consigo ese tesoro? Agarré una cuchara y empecé a cavar. Lo cierto es que mi deseo de cavar fue tanto que realmente llegué 3 metros hacia abajo. Empecé con la cuchara y agarré una pala y seguí y seguí y seguí para abajo. Pero resulta ser que a medida que iba avanzando el tramo de la excavación, empecé a sentir la cosa más extraordinaria que nunca me imaginé que podía pasarme. Empecé a escuchar una voz que me hablaba y me decía, búscame. Eso me estremecía por dentro. Alguien que lloraba y me decía, búscame, por favor, que estoy aquí en medio de un desierto. Y yo me enfoqué de una forma tan tenaz que pasaba el día entero cavando, 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 hasta que empecé a encontrar botellas infladas, de esas que se hacían antiguas, que las hacían sopladas.
Entonces eran deformes y encontré a buscar tazas viejas y ahí empecé a encontrar cosas extrañas y en ese tramo de extraña empecé a encontrar un huesito. Cuando encontré ese huesito, Dios mío, no puede ser. Lo cierto es que a medida que iba acabando, iba encontrando esa persona que me hablaba, que se llama Atuba, por cierto, me dijo, encuéntrame y me hizo descubrir en dónde estaba cada uno de sus huesos. Cuando llegué a su cráneo, los huesos de su cara, fue una cosa impresionante. Era un muchacho, me imagino que africano, porque era muy grande, o sea, eran unos huesos muy grandes, y allí él hablaba que él fue allí sepultado para proteger un tesoro. Esa es la historia de mi amado Atuma. Él me contó que estaba enamorado, que le llamaba mucho la atención la dueña de esa casa y que él veía a esa chica que se sentaba en una fuente y me hacía como recrear la historia. Se sentaba con esa chica, la veía de lejos y que él se quedaba embelesado viéndola y que sentía todas esas cantidades de emociones que un día su papá lo invitó a él a que entrara en un espacio como una caverna y allí encendieron fuego y ahí lo quemaron unido a ese tesoro que estaba allí. Desde entonces él estaba encadenado protegiendo ese tesoro. Lo cierto es que yo lloré tanto con la historia, el día tras día me motivaba más a encontrar todos sus pedacitos, cada parte de él, y lo encontré y lo empecé a meter en una cajita blanca. Luego de esa cajita, sentí que ya había cumplido, ya me había encontrado mi gran tesoro, que fue él, porque ya el reto de encontrarme el cofre con lo que estaba ahí se desvaneció en mi mente y lo único que soñaba era con darle luz a ese ser que estaba allí atrapado. Cuando viví la experiencia de recogerlo completito, lo llevé al mar, recuerdo, y pues yo no tenía de ninguna forma nada en mi mente que hacer como para poderle darle luz a esa alma. Ni siquiera se me iba a ocurrir mandarle a hacer una misa o algo por el estilo, porque realmente no, mis tendencias religiosas no son muy, muy amplias, más bien son un poquito recortaditas. Y pues lo único que hice fue agregarlo al mar. Cuando viví esa experiencia, sentí algo muy grande que pasó dentro de mí y empecé a soñar. En mis sueños, entonces se me presentó el arcángel Miguel y me dijo, ha llegado el momento de que recibas un regalo. Y eso significa que el que libera un alma, un encadenado, se gana el cielo. Y por lo tanto, te estás ganando el cielo. Te pido que comiences a cerrar ese hueco. En la mañana cerré ese hueco, pero de una forma, pero con una cosa súper fuerte. Lo cerré, tapé, se tapó todo, todo. Pero me pasó algo muy especial. Empecé a darme cuenta que a través de mis ojos yo podía ver algo que era paranormal. Fue la primera vez que vi algo paranormal y yo veía un sello rojo en ese hueco, como que si abajo hubiese un infierno, algo así. Lo cierto es que dije, no, son cosas mías. Pasé y allí cerquita de ese patio había una ventana antigua y de esa ventana antigua empecé a ver el paraje que representó la despedida de Atuba en mi vida. Él empezó a pasarme en esa ventana tal cual como una película, que fue mi segunda visión paranormal, lo que fue su vida y cómo se iba despidiendo. Él iba pasando como una película, un dibujo, que yo estaba viendo, una comiquita de algo que estaba pasando. Así fue esa historia. Lo cierto es que durante los siguientes 15 días yo soñaba que estaba dentro de la tierra y sentía paz.
En otro sueño soñaba que estaba dentro del agua y sentía paz. En otro sueño soñaba que era aire y sentía paz. Y en un último sueño me di la oportunidad de observar un árbol bellísimo que estaba sobre mí, que yo me levanté de la cama tratando de agarrar esas hojas y era algo así como un árbol de cerezo. Nunca lo olvidaré porque las flores eran hermosas, color melón o rosa. Eso fue experiencias significativas para mí, de los cuales en pocos días me dijeron, espérate a las 12 de la noche y este día no mojes tus manos ni mojes tus pies. Y resulta ser que en ese momento especial, pues sentí como un golpe muy fuerte en la boca del estómago y solo podía hablar, o sea, solo podía hablar algo que ni siquiera yo estaba pensando. Ahí se nombraron 21 ángeles y decían, estamos aquí contigo. Eso fue un lapso más o menos como de 1 minuto, no podía respirar, sentía que mi mente necesitaba un poquito de oxígeno, no podía respirar, solo podía hablar y me dijeron, esperamos hasta mañana. Y así pasó. Al día siguiente, a las 12 del mediodía, solo que ahí empezó como mi historia, la historia de Pinocho cuando se le metía la luz dentro del cuerpo. Y era como reacomodándose la energía dentro de mí y me movía de un lado y de otro. Y ahí comprendí, después de todo ese paso, como que si algo muy grande se estaba metiendo dentro de mi cuerpo y eso fue aire dentro de mí que estaba pasando. ¿Fue algo excepcional? Sí. Duró más o menos 2 horas ese reacomodo. Pero cuando terminó, lo único que sentí fue una felicidad muy grande y que ya yo no podía dominar mi boca. Simplemente mi boca hablaba sola. Era una cosa como que yo estaba pensando que estaba pasando aquí, pero mi boca tenía otra acción. Y esa boca lo único que decía, soy feliz, quiero tocar el teléfono, quiero tocar la cara de la gente, quiero abrazar a la gente, qué maravilloso significa estar aquí, qué mágico estar aquí, wow, qué fabuloso. Entonces, en ese momento conocí al arcángel Chamuel, que él fue el que propició, y aunque lo ven como Chamuel es la figura del arcángel masculino, pues yo siempre le he visto femenino. Y eso habla de cómo dentro de mi conciencia la energía de el yin o la energía del femenino está muy activa. Entonces, lo único que empecé fue a disfrutar del paso. Fue un paso que movió toda mi existencia y que me hizo empezar a escuchar cómo un ser podía decir tantas cosas bellas de lo que yo estaba viviendo, que era una crisis económica espantosa, estaba recién separada, vivía un desastre emocional deseando tener pareja porque no tenía, porque estaba muy joven, porque sentía fracaso, porque sentía un desastre, y empezar a escuchar que la vida es hermosa, que hay que pintar el mundo de colores, que hay que llenar mucho de luz el planeta para que nuestros hijos tengan una compensación, que hay que sanar algo, y yo no entendía nada, simplemente lo que hacía era experimentar. Lo cierto es que eso empezó a atraer gente, sin que se le dijera a nadie. Eso empezó a atraer gente de la nada. Aparecía gente que decía que soñaba conmigo, que aparecía ahí y me llevaban comida y regalos. Y era nada más que porque soñaron conmigo y que decían que yo les iba a enseñar algo de que tenía que ver con el origen de su vida. Y yo, ok, yo no entendí nada. Bueno, Entonces, más o menos así fue los primeros espacios de mí, sin contar que después de todo ese tramo pasó un mes que me decían, no puedes tocar las olas del mar, no puedes tocar las olas del mar, y yo lo respeté.
Y resulta ser que un día me dijeron, no vas a hablar en todo el día. Y en realidad es que no podía hablar. Pareciera que tuviera un algodón acá en la garganta. Y al día siguiente empecé a cantar de una forma espectacular. Y simplemente me dejé llevar porque yo lo que estaba era disfrutando de la experiencia. Y cuando me dieron permiso de entrar al mar, una cantidad de pececitos se montaron alrededor mío de una forma extraordinaria. Parecía una onda de burbujas que estaba a mi alrededor y era la cantidad de peces que estaban llegando. Y pues he vivido ese tipo de experiencias, muchísimas, muchísimas más, como que del techo para adentro empiece a llover fuerte, me moje la cara, en donde empecé a hablar en el idioma angélico y empezar a trazar matices de otros idiomas eh, que se escuchan en el mundo. Hablaban de que se le habla de un idioma romance, que es la unión de muchos. Y pues de esa forma fue como empezó mi gran proceso de vida. Eso fue el primer proceso, el primer paso paranormal que pude vivir con los ángeles. Y bueno, de O s- ahí puedo contar cualquier cosa. No, y le creo. O sea, Chamuel fue como el anfitrión. El anfitrión. El anfitrión, exactamente. Si puedo determinar que pasaron tantas cosas en tan poco tiempo, en un momento dijo, ya es momento de que conozcas a mis compañeros, pero mis compañeros fue que empezó uno, otro, 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 otro. En una semana ya había conocido más de 80. Entonces eran sentir sus personalidades, su energía. Entonces, de una u otra forma me daba cuenta que eran como ventanitas que iban pasando y como Chamuel es el canal del servicio, el gran servidor, pues entonces abre esa puerta de comunicación. Ahí el tema es que dije que sí. No, es que es impresionante. Me acuerdo que cuando yo entré a la escuela, lo primero que escuché era usted decir que podían pasar cosas paranormales, como que se llenara la casa de animales o de insectos, y yo súper, súper incrédula, dije, no, no creo que eso pase. Y me acuerdo que así como a la semana de eso, que fue muy loco, que fue como yo creo que fue una de las señales que dan ellos para que uno vaya reforzando la confianza. Estaba en mi pieza acostada y de repente veo un zancudo en la pared, lo voy a matar y al lado había otro, lo voy a matar, otro, otro y era así, toda la pared llena de zancudo, impresionante, porque yo no había abierto ninguna ventana, era de mañana cuando los maté. Y en la noche yo hubiese sentido, me hubiesen atacado o algo, no sé, pero fue muy rara esa experiencia. Claro, venía una seguidilla de eventos después de eso que tenía que observar, que ahora que lo veo estaban como avisándome lo que se venía. Bueno, lo que ya estaba, pero se venía con más fuerza. Pero fue... Porque es una forma es la forma en que el universo se te presenta para que empieces a conocerlo. Y lo único que tenemos que descubrir es el hábito poderoso de observar lo que está pasando dentro de ti y sobre todo reconocer que así como el universo es infinito, ¿por qué no poder elegirte? ¿Sabes? O sea, más o menos, ¿por qué me eligieron? Ok, eso es un poquito normal que se diga, ajá, pero ¿y por qué no elegirme? O sea, más o menos, ¿sabes? No, y los elegidos tienen una vasta experiencia de vida. Exactamente, los elegidos, te aseguro que no son ninguno santo de la iglesia, ninguna figura extravagantemente impecables, sino que son personas normales que viven sus experiencias y que simplemente tienen una capacidad
intuitiva y que definitivamente eligieron llegar a este mundo bajo ese concepto para poder apoyar al resto a que puedan avanzar. ¿Ok? Esto quiere decir que esto habla mucho de que no necesariamente todas las personas son elegidas por el espíritu, pero sí el que siente que es elegido por el espíritu tiene la cualidad para apoyar a cualquier cantidad de personas a subir un nivel porque de alguna forma se les obstaculiza. De eso se trata la historia. Claro, y empezando uno dice, ¿y yo de cómo yo voy a ayudar al resto si mi vida no está tan resuelta? Y claro, yo ahora parto diciéndole a mis consultantes eso, no esperen que su vida se resuelva porque la vida es eso. Así. Entonces, como que si uno le pone meta al querer resolver la vida, se acaba, yo siento. Exactamente, exactamente. Es que siento que es uno de los conflictos más grandes que tiene el ser humano. ¿Cuándo voy a estar lo suficientemente sano para poder apoyar a alguien? Oye, creo que nunca. Sobre todo cuando enfocamos la sanación como el que está sanándose es porque está enfermo, ¿no? No se trata de eso, se trata de superación, se trata de evolución, se trata de el tramo de transformación, hacia dónde voy. La Entonces, mejora. exactamente, la mejora. Entonces, ciertamente, cuando estamos conscientes de que algo en mi vida lo estoy sazonando, lo estoy resolviendo, es la motivación más grande que tengo para poder apoyar a los demás. Es distinto a una persona que dice, no, soy completamente impecable y desde mi impecabilidad total, entonces sí puedo apoyarte y ser realmente el matiz que te diga que las cosas están bien. Pero eso trae un poquito de discordia porque no necesariamente las personas se acercan a ti para que las juzgues o que les hagas ver que están haciendo las cosas mal. Eso forma parte de... Y al menos lo que a mí me ha pasado que cuando vivo experiencias fuertes en mi vida, como que, y yo creo que es parte de la escuela de Los Ángeles, después de que ocurre eso, llegan a mí consultantes con ese mismo tema y ya yo tengo el camino y la llave por donde resolverlo, entonces sí es importante meterse al lodo, al barro, nadar ahí en en el pantano, para después poder ayudar. Es sumamente importante entusiasmarse con el proceso que estés viviendo y darte cuenta que esto forma parte de la posición que estás teniendo para poder avanzar. Y es darnos cuenta, o sea, no todo se trata, el problema no se trata nada más de nosotros, el proceso que estás viviendo es para poder apoyar a muchas personas más. ¿Por qué? Porque de una u otra forma eres elegido por el Espíritu. Eso forma parte de esta maravillosa experiencia que representa trabajar para la divinidad. No, es maravilloso. No lo cambio por nada. Así es, así es. Sobre todo porque nos da una experiencia súper de poder, de saber que algo desconocido se presenta ante nosotros y que tenemos que conocerlo, descubrirlo, despertarlo. Es que esa sensación, yo siento que es de profundo amor porque ahora que que reconecto con esa sensación es como cuando nacieron mis hijos, que es recuperar la fe, porque estamos en un mundo que todo el rato nos muestra lo malo, el fatalismo está pero ahí golpeando la puerta. Entonces, comprender que sí es necesario pasar por cosas malas, tanto individual como colectivo, para poder guiarnos hacia un mejor escenario, yo siento que es bueno pasar por esas cosas y recuperar la fe cuando venimos de este tipo de mundo como tan negativo y que me da risa darme cuenta de que es negativo porque antes yo era de eso, es súper reconfortable como
sentirte seguro, Así es. sobre todo con lo que está pasando, porque yo entré en la escuela en época de pandemia. Entonces desde ahí como que viene una ola de fatalismo súper fuerte, independiente del bando, y conocer a los ángeles y conectarme con ellos fue, ya, estoy tranquila, estoy a salvo donde esté, Tienes la capacidad independiente. para saber que en todos los lugares donde estés, una parte de ti tiene la herramienta correcta y tienes la protección que necesitas para poder avanzar. Pese a todo lo que representa esa atmósfera descomunal, porque si hay algo que se despierta en el corazón es que quiero resolver algo de mi vida hoy, ya. O sea, esto se transforma en una pasión. Deseo resolver algo de mi vida hoy. Ay, sí, qué agradable trabajar con las personas que llegan así, Así es, como con ese profundo deseo. así es. Eso es una experiencia de alto poder. Y quiero que me hables un poquito de lo que significa tu conexión etérica, mi amor, tu conexión con esas otras dimensiones, lo que has descubierto. Ha sido demasiado loco. Bueno, voy a partir hablando un poco de quién era antes. O sea, ni tampoco era una parte de mí. Yo soy técnico en mina, entonces vengo como de una mente súper racional. Mi familia como todos profesionales, súper bien ligados con el sistema. Y cuando empecé a encontrarme con esto, yo ni siquiera sabía qué hacía, solo yo cerraba los ojos y permitía que las cosas fueran fluyendo y yo no sabía ni dónde estaba metida ni qué estaba pasando a mi alrededor porque era todo muy, muy inconsciente para mí, o yo era la inconsciente. Y cuando empecé a observar cosas, wow. O sea, yo creo que ni el mar ni el cielo tienen tanto como ese lugar etérico donde está tanta información, eh, me costó entender todo, tuve que unirlo muy desde la ciencia, por una cabeza racional, y comprendí que también hay desde la física cuántica hablan del campo cuántico, que es donde está toda la realidad, y desde ahí tomamos todas las ideas para irlas materializándolas. Y cuando comprendí que cuando yo entraba en las constelaciones estaba ahí, se ven tantas cosas que me podría, si yo cuento esto en una reunión de apoderados de mi hijo, me, me los quitan. Porque tantas cosas se ven, increíble. Y bueno, después cuando yo las compartía con consultantes, con usted, con mis compañeras, ya iba comprobando que lo que veía sí era cierto. Pero sí es una incertidumbre súper grande porque somos seres humanos súper bien educados a creer solo en lo que tocamos, po. Y eso es Exactamente. el 10%, 5%, 1% de lo que realmente somos. Entonces, no conocer todas esas habilidades que tenemos y me ha gustado mucho porque, bueno, he visto un sinfín de cosas. Me he dado cuenta que ahí está muchos de nuestros problemas. No, el 100% yo creo. Pero una de las cosas que me ha gustado mucho de poder ver cosas es que poder decirle a toda esa gente que ve, que siente, que percibe, que no es tan loco, que es real, que eso sí existe y que habemos muchas personas que percibimos lo mismo, que podemos ver, que vemos más allá, que vemos bajo el agua. Entonces, hacer sentir a esas personas que en su conciencia y desde la medicina tradicional, ellos estarían medicados, pero hacerles ver a ellos que eso es real y que hay un lugar donde tú puedes hablar, interactuar sobre eso y que nadie te va a mirar mal, y que te van a comprender, eso ha sido un gran alivio para mí. Eso yo creo que es una de las cosas que más me ha gustado de esto, hacerle entender a la gente que lo que están viendo es real, que tienen habilidades, que hay Fabuloso.
fabuloso cuando estamos en un grupo y nos vamos todos a ojos cerrados y lo único que hacemos es interactuar y sabemos que estamos en el mismo lugar y que estamos estamos teniendo la misma conexión y que cuando uno lo nombra ya se sabe que se está moviendo. Estamos viendo lo mismo, solo que no es necesario que lo estemos exteriorizando. Realmente eso es un movimiento de campo extraordinario, Mm, extraordinario. bellísimo, bellísimo. O sea, tener esa virtud de tanta gente teniendo virtud y teniendo la calladita para que la gente no crea que ella está loca. Exactamente. Yo a ellos les digo, entren a la escuela, entren a la escuela, si tienes virtudes, trabájalas, po. Amiga, sí, sí. Porque es que siento que el aprendizaje que particularmente tuve, porque cuando los ángeles decidieron, o se decidió, pues, adiestrarme acerca de lo que era el trabajo de los ancestros, era realmente, o sea, tiene un paso súper especial. Y ese paso es aprender a conciliarnos con ellos para obtener el permiso de ver un poco más allá. Porque muchas veces estamos prisioneros en sus propias creencias y estamos ahí, no vemos más. Y se trata de derrumbar ese muro para dar ese paso. Entonces, sé particularmente que es un tramo de reconciliarse con los ancestros, llegar a un acuerdo de mi origen, conciliarme con el paso que tengo, pero para poder ser libre y navegar en aquello que es grandísimo, porque es grandísimo. Claro, enorme. O sea, yo creo que esto debiera ser enseñado en la escuela desde niños, aprender esa habilidad, esas actitudes, porque yo me imagino que todos los niños la deben tener muy despierta. Y también otra de las cosas que me causa inquietud, y que lo converso como con la gente que es más reacia cuando sale este tipo de conversación, que es ¿para qué me voy al pasado? ¿Para qué meterme ahí? Como que siempre eso, ¿por qué voy a indagar en mi abuelo? ¿Qué tiene que ver ellos? Y no sé qué. Y en realidad no es meterse al pasado para quedarse ahí juzgando, apuntando, señalando, no sé, tirando vainas, sino que es soltar el hilo que te tiene mirando al pasado o conectado con esas heridas para avanzar, Exactamente. para entrar y salir. Ahí me recuerdo de un paraje en donde una vez el arcángel Miguel me dijo, sube al techo. Subí al techo y agarré una teja. Imagínate tú la locura que yo hacía. Y subí al techo, agarré una teja y la bajé. Y entonces me acuerdo que la teja era una teja antigua y tenía un poco de rayas. Me decía, ya la tienes, ya tienes la teja. Bueno, eso es el pasado. Cuando tú escalas una montaña y te encuentras con un pasado, aquí tienes un gran tesoro y de ese tesoro tú encuentras tu futuro. Sé perfectamente que yo no entendía nada de lo que de una forma querían decirme, pero con el tiempo entendí lo que representaba el camino de los tesoros. Y eso es un tesoro. Cuando me voy a viajar un rato al pasado es para encontrar algo que estaba atrapado dentro de mí y que me estaba obstaculizando mi futuro. Y eso es simple. Me voy, lo libero, lo lloro si lo necesito y me voy directamente a mi futuro y listo. Entonces es como una proyección que tenemos, un feedback, voy, agarro un tesoro, unas monedas de oro y me vengo hacia adelante. Y ese es ese tramo poderoso que se está abriendo entre nosotros. Sí, y aparte, bueno, al menos las averiguaciones que yo he hecho como para unir el cielo y la tierra en mi cabeza, hay una parte que se llama epigenética, que la ciencia corrobora que en una parte del ADN heredamos vivencias, traumas, etcétera. Entonces, eh, es real, po, es real la conexión que tenemos con los ancestros. Es real y sobre todo es más real
que las personas se sanen físicamente, es más real que resuelvan su situación, es más real que salgan del miedo a la alegría de un solo golpe. O sea, eso es súper más real. O sea, es toda una realidad. Yo le he sacado fotos a los consultantes antes y después de una constelación y es heavy porque cuando uno le hace fotos al ojo, como Aló, sí, al ojo, exactamente. cua- antes de la constelación es como que apuntar hacia adentro, como que, no sé cómo quizás la gente experta en fotografía puede saber cuando el lente se va hacia adentro. Y después de la constelación es como que se abriera el foco hacia afuera, no Es, sé, es muy loco. es similar como cuando una persona se hace un examen ocular y te hacen que te extiendan la pupila, porque es que lo que hace esto es que la persona extiende la pupila. Sí, heavy. Ujú, así es. Eh, Y se generan marcas en el cuerpo, en el tercer ojo, se marcan generalmente estrellas, hoyos, diamantes, o sea, sucede en el pecho, también se marca, y es por el trabajo extra normal que se está dando dentro de sí. Sí, porque es heavy como cargamos con, aparte de las cosas, bueno, no sé si puedo hablarlo, que es heavy cómo cargamos con oscuridades, que eso es lo que a mí me ha impactado más del trabajo etérico, es la cantidad de oscuridad que yo he logrado ver. Me imagino que soy elegida de Miguel, pero es mucha la cantidad en cada miedo que tenemos, en cada eh, pensamiento intrusivo. Hay oscuridades que se alimentan de esa energía baja que nosotros tenemos. Y muchas veces es sacar la oscuridad y ya ese pensamiento vuela, como que uno se libera. Así es, así es. Y es una cosa súper importante porque una de las características que existen para los que son unos grandes dotados de la experiencia etérica para combatir los miedos es que son personas súper miedosas. Y tienen que retarse a sí mismos para empezar a enfrentarlo. Por eso es como sacar las capas, ¿ah? De repente, no te das cuenta de lo que tú tienes energéticamente. Recuerdo que una vez le saqué una oscuridad a alguien, un amigo me habló que estaba súper mal, abatido, no sé qué, ya yo voy a verte. Entré al campo, saqué esa oscuridad y esa oscuridad era así como buena para echar garabato, no sé cómo le dicen, era muy grosero. Y me acuerdo que era de noche, yo me encerré en mi pieza porque me dio tanto miedo y no salí más hasta el otro día porque yo soy súper miedosa, siempre fui muy miedosa, mi papá me asustaba con eso, entonces ha sido tremendo el viaje de ver tanta oscuridad. Y digo, "Ah", Así es, pero ya, así justamente, pues, porque esos son los pasos. Entonces, hay personas que a veces ven sus obstáculos como ese tema complicado, que cuándo lo voy a superar, que hasta cuándo, pero por Dios, no te das cuenta que ese es realmente lo que se está puliendo dentro de ti. O sea, en lo que empieces a darte cuenta lo bueno y la afinidad que tienes con eso, es como abrir una puerta demasiado gigante. Entonces, de eso se trata. O sea, es como conquistar el mundo espiritual, es algo súper poderoso. sí, que todos debieran conocerlo. Así es. Sería maravilloso. O será maravilloso, porque ciertamente de eso se trata. El gran trabajo que estamos teniendo es para evocar la mejor experiencia para nuestros hijos. ¿Cómo la deben vivir? No lo sé, pero deseo que sea inmensamente maravilloso, realmente. Estamos tejiendo. Estamos tejiendo. Así es. Así es.
ha sido, bueno, esta ha sido una conversación súper espectacular, súper Nos larga. fuimos. Sacamos el tejido. Sí, súper larga, pero me encantará, Francisca, que volvamos a encontrarnos muy pronto para seguir hablando de este trabajo de lo que son los inicios etéricos. Me encantó. Esto es Entre Ángeles. Entre Ángeles, un abrazo. Chao, mi Francisca Bella. Gracias, Chao, muchas gracias. mi amor.